Hola mis queridos amigos de Libra, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido. Agradezco porque yo soy amor, agradezco porque soy abundancia, agradezco porque soy prosperidad, agradezco porque soy salud. Agradece así de esta manera con gracias y yo soy, son las palabras mágicas, todos los días, absolutamente todo, y verás que tu vida comienza a cambiar de una manera totalmente sorprendente. También quiero agradecer aquello que no ha llegado a tu vida todavía. Lo quiero agradecer con todo el corazón, con toda el alma, porque yo sé que son cosas maravillosas. No importa si son lecciones o bendiciones, todo nos ayuda a crecer. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, también lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Te quiero pedir muy encarecidamente que si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar. Devuélvela al universo con mucho amor, con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida, a tus ojos y a tus oídos. Esta lectura ya sabes que tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero en este preciso momento con esa personita, y también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridos amigos y amigas que se encuentran en una relación el día de hoy. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Piensa en tu persona totalmente especial. Lo importante es que conectes ahorita mismo con esa persona especial. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Tu persona especial tiene muchas dudas acerca de lo que siente por ti. No sabe si está aquí o está allá. Tal vez hay una persona de su pasado rondando su cabecita. Y la verdad, en medio de todas esas dudas y toda esa cuestión, él o ella ya se sienten cansados, aburridos de esa situación. Y como que dicen, bueno, yo necesito decidirme ya, en este preciso momento. Bueno, estoy aquí o estoy allá. Pero esta cuestión es como muy aburridora. Eso es lo que siente por ti tu persona especial. No digo que no te quiera, que no le gustes, no. Lo que pasa es que hay alguien más rondando su pequeña cabecita. ¿Qué espera de ti tu persona especial? No sé, qué es irónico, pero espera que tú seas fiel, que la verdad cualquier problema, situación que puedan haber en la relación de ustedes se pueda evitar. Tal vez tú eres esa persona que tanto ha esperado, pero no está en un buen momento tu persona especial. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Bueno, piensa que si tú te llegas a dar cuenta de esta situación, las consecuencias serían algo nefastas porque tú de un solo tajo terminarías con él o con ella. Bueno, vamos a ver qué les espera a ustedes como pareja, como relación en un futuro más bien cercano. Bueno, al parecer ustedes consolidan el amor de ustedes e inclusive, perdón, podrían considerarse el uno al otro como su verdadero amor, pero tienen que tener mucho cuidado porque podría ser una relación bastante tóxica, muy dependiente el uno del otro, tal vez que el uno manipule al otro. Con eso tienen que tener muchísimo cuidado, mis queridos amigos y amigas, porque no sería nada bueno para su salud mental y emocional. De esta cuestión de la toxicidad y la dependencia, al parecer ustedes van a hablar. Bueno, te estoy diciendo que hablen, que cuadren todas las cuestiones para que esto no suceda. Ustedes parecer van a hablar y van a salir de esto, de esta etapa con una relación totalmente madura, reforzada. Ya saben lo que siempre les digo, que no le den la razón a la tarotista cuando sale algo negativo, cuando sale algo en contra de ustedes. Bueno, hagan todo lo posible para que eso no salga. Esto es un oráculo para que ustedes tengan un aviso y poder cambiar su destino. Bueno, tiene muy buen prospecto la relación, pero tienen que cambiar esa cuestión de la psicodependencia el uno del otro. Em, ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que sean leales entre ustedes, muy sensibles, muy generosos, que se amen, que se quieran y que se compenetren para que la relación de ustedes madure definitivamente. Tienen un buen prospecto, no hay falta de amor, no hay falta de interés, tal vez falta de tiempo
o falta de compenetrarse. Ya saben, cultiven su vida espiritual en pareja y de forma individual y verán que de esta manera pueden llevar una relación muy bonita. Si tú no crees en nada, bueno, cree en ti mismo, pero cree en algo, por favor. Mira lo que te dice en este angelito, hallarás lo perdido. Bueno, aquel amor, aquella pasión, aquel compromiso, aquella complicidad que tal vez ustedes han perdido como pareja, bueno, la van a volver a encontrar, pero tienen que trabajar para eso porque eso no llega caído del cielo. Bueno, este angelito te dice, busca un trabajo liberador. Bueno, tal vez si ustedes se sienten el uno o el otro muy atrapado o atrapada en la relación, es tiempo de manifestarlo y ponerle solución a esa situación. No digo que terminen con esa persona, sino que lo hablen. Háblenlo para poder solucionar eso y seguir adelante con su relación, porque es una relación que tiene un buen prospecto, podrá tener un buen futuro, muy buen futuro, muy bonito futuro. Las relaciones no son relaciones de Disney, ¿ya? No son relaciones de príncipes y princesas, son relaciones de personas reales y en todas relaciones hay problemas y dificultades por solucionar. Lo importante es solucionarlos y seguir adelante. Bueno, ahora vamos con mis queridos solteritos y solteritas que consultan el día de hoy su horóscopo. Esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo, mi solterito o solterita, en este preciso momento. Y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Mira, tú en este preciso momento tienes ciertos problemas, ciertas dificultades, a pesar de que tú eres una persona que no está mal, o sea, ni económicamente ni emocionalmente. Parecer, tú estás bien en este preciso momento, no importa si tienes poco o mucho, pero eres una persona luchadora que se siente satisfecha con lo que tiene en el momento, vive el aquí y el ahora, no es conformista, ¿no? Porque sigues luchando para poder seguir adelante. Tienes ciertos problemas que se podrían estar extendiendo en el tiempo. Bueno, estás con muchísimo trabajo, mucho trabajo, muy entregado a tus labores, más que todo en esta época que pues también es como tan buena para todos los negocios. Pero mira que tú dices, bueno, como que estoy trabajando mucho y como que no se están viendo muy bien los frutos de lo que tanto he trabajado. A pesar de que tienes y estás bien en este preciso momento, dices, bueno, yo he ganado mucho, pero también he perdido mucho. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, mi querido solterito y solterita? No te vayas a meter en deudas o en negocios que la verdad no podrían ser como muy buenos. Si vas a prestar dinero, no te lo van a devolver, te van a engañar. No prestes dinero, mi querido, mi querida solterito o solterita. O si vas a pedir algún dinero prestado, algo así más o menos, la verdad es que en este momento no te lo van a prestar, te van a como a dar esperanzas que van a ser totalmente falsas. Eso te va a poner, cualquiera de estas dos situaciones te va a poner muy angustiado o muy angustiada, muy ansioso, ansioso, pero mira que la carta te dice que cambies de estrategia. Si ves que es un dinero que vas a prestar, mejor en este momento no lo prestes. Y si es algo que tú necesitas con urgencia pedir prestado, ve donde personas realmente confiables y que sean serias, que no te pongan a decir, ah, sí, venga mañana o la próxima semana y la verdad no tienen ninguna intención de prestarte el dinero. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Busca el equilibrio de tu salud física, emocional y mental. No tanto trabajo, no tanto negocio, no tanta cuestión de estar pendiente de los demás. También debes estar pendiente de ti, de tu salud, porque la verdad a veces estás pendiente demasiado de las demás personas y no te cuidas a ti mismo o a ti misma. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy para ti que estás solterito y solterita. Mira, son dos angelitos totalmente maravillosos. Este angelito te dice, busca un trabajo liberador. Si el trabajo donde estás ahorita como que no te satisface, no te digo que lo dejes ya mismo. Lo que te estoy invitando es que hagas un proyecto. Puedes encontrar cómo hacer proyectos en YouTube. Buenos videos en YouTube hay acerca de los proyectos. Busca un video y haz el proyecto de aquello que tú realmente quieres hacer, de aquello a lo que tú te quieres dedicar. Haz eso, busca los recursos y da pasos hacia ese proyecto para que puedas estar mejor también en ese sentido. Ese otro angelito te dice, la victoria te dará paz. Bueno, cualquier problema, situación, circunstancia que tú estés presentando o vaya a presentar, la vas a solucionar definitivamente y vas a tener una época de paz, de tranquilidad
que te va a ayudar a reflexionar acerca de lo que debes y no debes hacer en tu vida para poder estar mejor, ¿ya? Para no tener como tantos impases, tantas cuestiones que que has tenido que vivir y que la verdad a veces no te hace la vida tan fácil como tú quisieras. Ahora vamos a ver, mis queridos amigos y amigas, que están solteritos y solteritas. Ya, bueno, esa fue la lectura para ustedes. Ahora vamos con los que me preguntan por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso momento. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en cuanto a tu economía en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno. Con respecto a tu economía, tú estabas viniendo como una etapa bastante maluquita, no sé, vacas flacas, pero mira que ha llegado a tu casa o a tus manos un dinero bastantico. Y bueno, eso ha sido, no sé, como un descanso, un triunfo para ti, poder superar dificultades económicas, lo has podido hacer, lo estás pudiendo hacer. Yo te aconsejo que si te llega un dinero, lo primero que hagas es pagar deudas. Paga deudas, quédate tranquilo de deudas, no importa si te quedas sin un solo dólar o sin un solo peso o sin un solo real o sin un solo euro, perdón. Paga todo lo que debes para que puedas tener tranquilidad. Bueno, ya después conseguirás más dinero porque tú eres un luchador y una luchadora que yo sé que puede lograr cualquier cosa que se proponga. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, te van a ofrecer un negocio, algo que te va a parecer súper buenísimo, súper espectacular. Pero mira que esto puede estar siendo falso. Ten mucho cuidado con eso que te van a ofrecer a ti porque te podrían estar hasta manipulando emocionalmente para que tú cojas ese negocio, ese emprendimiento, eso es lo que tú quieres coger. Ten mucho cuidado con esa situación que te estoy diciendo en este preciso momento. Mira, esto podría ser personas que allegadas a ti, muy celosas, muy envidiosas, que la verdad desean solamente que tú caigas, ¿ya? Que tú no tengas esa prosperidad que siempre has tenido. Debes tener mucho cuidado con el dinero que consigues porque a veces parece como que se te escapa de las manos. Ten mucha inteligencia emocional, financiera para poder invertir y pagar deudas, ¿ya? Paga deudas, mi querido amigo y amiga, cuando te llegue ese dinero. Bueno, el consejo de tus guías espirituales, que seas muy prudente, sé muy prudente en cuestiones de dinero, no le estés contando a todo mundo acerca de tus negocios o inversiones, sé prudente también al gastar. No te digo que no te des tus gustos, date tus gustos, pero también piensa en invertir, no solamente en gastar, piensa en invertir, mi querido amigo y amiga, que el dinero trabaje por ti, no que tú trabajes por el dinero. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy. Dice, sé desprendido con el indefenso. Mira, vas a tener una oportunidad totalmente maravillosa. Si tú también piensas esto, escribe, hecho está en los comentarios de este video. Vas a tener una oportunidad maravillosa porque yo digo que ayudar a otra persona es una oportunidad de ayudar a alguien que muy seguramente o lo van a robar o lo van a estafar o algo así y tú vas a tener la oportunidad de ayudar a defender a esta persona o a estas personas. No desaproveches esa oportunidad. Este angelito te dice, protege lo que te es sagrado. ¿Qué es sagrado para ti? Tu salud, tu dinero, tu familia, tus seres amados. ¿Qué es sagrado para ti? Protege eso que es tan sagrado para ti, tu tranquilidad, tu salud emocional, física. Bueno, y protégelo con uñas y con dientes, mi querido amigo y amiga, que igual se trata de tu tranquilidad y la de tu familia también. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.